Encontré mi vestido de graduación cortado en docenas de pedazos en la habitación de invitados, donde mi madre había dormido. Y junto a las tijeras, una nota con su inconfundible letra decía: «Los accidentes ocurren cuando las personas quieren más de lo que merecen tener». El descubrimiento ocurrió un sábado por la mañana que prometía ser ordinario. Una de esas mañanas perezosas que preceden a los grandes eventos y que guardamos en nuestra memoria con nostálgico cariño, precisamente porque representan la última vez que nuestra vida todavía tenía completo sentido. Eran exactamente las 9:17 de la mañana de un 15 de mayo. Sé la hora exacta porque estaba mirando el viejo reloj de pared en la cocina cuando el mundo que conocía comenzó a desmoronarse, sus manecillas doradas marcando el momento preciso en que 3 décadas y 5 años de relación maternal se revelaron como una mentira cuidadosamente mantenida. El sol matutino entraba oblicuamente por la ventana de la cocina, creando patrones geométricos de luz y sombra en el piso de cerámica blanca que yo personalmente había elegido durante la renovación de la casa, mientras el reconfortante aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume de las rosas del jardín que Marcos cultivaba con dedicación obsesiva cada fin de semana. Estaba preparando mi desayuno ritual. Tostadas integrales con mermelada casera de fresa que mi vecina doña Carmen me había regalado la semana anterior. Jugo de naranja recién exprimido, porque Marcos insistía en que la vitamina C natural marcaba la diferencia en la salud, y especialmente esa gran taza de café puro y fuerte, que me daba energía para afrontar los preparativos finales para la graduación, que ocurriría en exactamente 7 horas. La graduación en pedagogía, después de 5 años de estudios nocturnos intensivos que había completado mientras mantenía mi trabajo diurno como maestra de primaria, sacrificando fines de semana, vacaciones y numerosas horas de sueño, para finalmente obtener el título universitario que mi madre Elena siempre decía era «el único bien que nadie puede quitarte, hija». Fue cuando subí las escaleras de madera que crujían familiarmente bajo mis pies descalzos, llevando la humeante taza de café cuidadosamente para no derramar en las paredes recién pintadas de blanco hielo, que la sensación de que algo estaba profundamente mal comenzó a formarse en mi estómago como una piedra helada. La puerta de la habitación de invitados estaba entreabierta, una puerta que estaba absolutamente segura de haber cerrado la noche anterior, después de colgar cuidadosamente mi vestido de graduación. Ese vestido azul marino que había costado 3 meses de ahorro riguroso. Recorte de gastos superfluos. No salir con amigos. Comprar solo lo esencial para poder pagar las cuotas en la tienda. El vestido que representaba no solo una prenda de ropa, sino la materialización física de años de esfuerzo. Noches sin dormir estudiando para exámenes, trabajos entregados en el plazo límite, y especialmente el logro de un sueño que parecía imposible cuando comencé el curso a los 30, escuchando comentarios desalentadores sobre estar demasiado vieja para volver a estudiar. Empujé la puerta lentamente. Ese tipo de movimiento cauteloso que hacemos cuando nuestro instinto primitivo detecta peligro, pero nuestra mente racional aún no ha procesado exactamente qué amenaza nos espera. Lo primero que noté fue la ventana abierta. Estaba segura de haberla cerrado porque el pronóstico del tiempo había anunciado la posibilidad de lluvia durante la noche, y no quería arriesgarme a que la humedad afectara la delicada tela del vestido. La cortina de voile blanco se balanceaba suavemente con la brisa matutina, creando sombras danzantes en el piso de madera clara que habíamos instalado el año anterior. Pero fue cuando mis ojos se dirigieron al perchero donde el vestido debería haber estado perfectamente colgado, protegido por la cubierta de plástico transparente que la vendedora había insistido en incluir gratis para preservar esta hermosa pieza, que mi mundo comenzó a girar en cámara lenta. En lugar del elegante vestido que me había probado al menos 10 veces en las últimas semanas, ajustando cada detalle, verificando el calce, imaginándome subiendo al escenario para recibir mi diploma, solo quedaban harapos, pedazos irregulares de tela azul marino colgando en la percha como banderas de rendición después de una batalla perdida. El vestido había sido metódicamente destruido, no rasgado en 1 o 2 lugares como ocurriría en un accidente, sino cortado en docenas de tiras irregulares, con lo que claramente había sido unas tijeras afiladas, cada corte deliberado y cruel, transformando 3.500 reales de tela fina en basura sin valor. Las mangas habían sido separadas del cuerpo principal y cortadas en espirales, creando grotescas serpentinas de tela. El corpiño, que tenía delicados bordados de pequeñas perlas sintéticas que discretamente brillaban bajo la luz, era irreconocible, con las perlas arrancadas y esparcidas por el suelo como lágrimas cristalizadas. Mis rodillas perdieron toda fuerza, y tuve que apoyarme en el marco de la puerta para evitar caer. La taza de café
resbalando de mis dedos entumecidos y estrellándose contra el suelo en 1000 fragmentos de cerámica blanca que se mezclaron con el líquido oscuro, formando un charco que parecía sangre diluida. El sonido de la taza rompiéndose resonó por la casa silenciosa como un disparo, y en segundos Marcos estaba a mi lado, aún vistiendo solo sus pantalones cortos de pijama, sus ojos soñolientos rápidamente volviéndose alertas mientras procesaba la escena devastadora ante nosotros. «Laura, Dios mío, ¿qué pasó aquí?», preguntó. Su voz una mezcla de confusión y creciente indignación mientras sus ojos escaneaban los restos de lo que había sido mi vestido de graduación. Pero yo ya sabía. Con esa terrible claridad que a veces nos golpea cuando finalmente reconocemos un patrón que siempre había estado ahí, demasiado obvio para ser coincidencia, pero demasiado doloroso para ser reconocido conscientemente. Elena había dormido en nuestra casa la noche anterior, alegando que quería estar cerca de su hija en el día más importante de su vida, que había tomado 2 autobuses y un taxi para llegar aquí, porque no podía perderse este momento por nada en este mundo. Había insistido en ver el vestido antes de irse a dormir, sosteniéndolo contra su cuerpo frente al espejo, mientras decía cosas aparentemente afectuosas, que ahora, en retrospectiva, sonaban como amenazas veladas. «Es demasiado hermoso para ti, hija. La gente como nosotros no fue hecha para usar cosas tan finas. ¿No crees que estás tratando de destacar demasiado? La gente pensará que te crees mejor que todos los demás». La revisión del cuarto de huéspedes donde Elena había dormido confirmó mis peores sospechas. La cama estaba impecablemente tendida como si nadie hubiera dormido en ella. La ventana estaba completamente abierta a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido, desperdicio que Elena siempre criticaba cuando estaba en nuestra casa. Y en la mesita de noche, posicionadas con calculada precisión para ser imposible no notarlas, estaban las tijeras de costura que guardaba en el cajón de la cómoda del pasillo. Las mismas tijeras con hojas largas y afiladas que mi abuela me había regalado cuando me enseñó a hacer pequeñas reparaciones en la ropa, diciendo que toda mujer necesita saber arreglárselas. Las hojas todavía tenían fragmentos microscópicos de tela azul marino atrapados entre el metal, evidencia irrefutable del crimen que se había cometido mientras yo dormía pacíficamente en la habitación de al lado, sin saber que mi propia madre estaba destruyendo metódicamente uno de los símbolos más importantes de mi logro personal. La nota era la cereza envenenada sobre este pastel de crueldad calculada, escrita con la inconfundible caligrafía de Elena, esas letras redondas e infantiles que había mantenido desde la adolescencia, el papel de cuaderno rayado que siempre llevaba en su bolso para anotar cosas importantes, contenía solo una frase que lograba ser simultáneamente una confesión y una negación de responsabilidad. Los accidentes ocurren cuando las personas quieren más de lo que merecen tener. Besos, mamá. La casualidad estudiada del mensaje, como si destruir el vestido de su hija la noche antes de la graduación fuera un evento menor, un incidente doméstico trivial, que no merecía más que una nota rápida, era quizás incluso más cruel que la destrucción física del vestido. Marcos tomó la nota de mis manos temblorosas y la leyó 3 veces. Como si repetir la lectura pudiera de alguna manera cambiar las palabras escritas en el papel o revelar algún significado oculto menos devastador. «Laura, esto no fue un accidente. Tu madre deliberadamente destruyó tu vestido. Esto es enfermizo, es abuso. Es un crimen, en realidad, destrucción de propiedad privada», dijo, su voz ganando fuerza e indignación mientras procesaba la magnitud de la crueldad que se había cometido. «Necesitamos llamar a la policía. Ella no puede simplemente destruir tus cosas y marcharse como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía moverme, no podía hablar, ni siquiera podía llorar. Estaba en un estado de profundo shock, mi mente desesperadamente tratando de reconciliar 2 realidades incompatibles. La madre que creía conocer, que me había criado, alimentado, supuestamente amado durante 35 años, y la persona que había esperado calculadamente a que me quedara dormida para destruir metódicamente el símbolo de mi logro académico. Los recuerdos comenzaron a reorganizarse bajo esta nueva luz reveladora. Todos esos momentos a lo largo de los años cuando cosas importantes. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el silencio de la noche solo era interrumpido por el ocasional ladrido distante de algún perro insomne o el suave zumbido del motor de un coche pasando por la calle desierta, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente sobre la mesita de noche, la pantalla iluminándose repetidamente como un siniestro faro anunciando una tormenta. Eran mensajes de Elena, decenas y decenas llegando en ráfagas obsesivas,
cada uno alternando esquizofrénicamente entre amenazas veladas, escritas con palabras cuidadosamente elegidas para mantener ambigüedad legal, declaraciones de amor maternal tan exageradas y teatrales que sonaban como una cruel parodia del sentimiento genuino, acusaciones virulentas de traición familiar que intentaban despertar en mí la culpa condicionada por décadas de manipulación, y promesas vacías de cambio que había escuchado tantas veces antes que podía recitarlas de memoria. Laura, mi querida y amada hija, sé que estás despierta en este exacto momento, dando vueltas en la cama mientras piensas en lo que me hiciste hoy, el humillante espectáculo al que me sometiste frente a todas esas personas. Todavía hay tiempo para arreglar esto, mi amor, para volver a ser la familia unida y armoniosa que siempre fuimos antes de que dejaras que extraños envenenaran tu mente contra tu propia madre. Pero si continúas rechazándome de esta manera cruel, si insistes en tratarme como una criminal cuando todo lo que hice fue amar demasiado, no sé de qué soy capaz. No puedo garantizar que podré controlar el dolor que me consume. Una madre rechazada y públicamente humillada es capaz de cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para recuperar el amor de la hija que gestó, amamantó, crió con tanto sacrificio. La calculada ambigüedad entre súplica desesperada y amenaza velada era la firma clásica de Elena, una maestra en mantener a sus víctimas en un perpetuo estado de alerta hipervigilante, nunca sabiendo si el próximo movimiento serían lágrimas manipuladoras o devastadores ataques verbales. Con manos temblorosas y corazón acelerado, apagué el teléfono completamente. El pequeño acto de presionar el botón de encendido sintiéndose simultáneamente como liberación y traición, y desesperadamente intenté volver a dormir, cerrando los ojos con fuerza y tratando de vaciar mi mente a través de técnicas de respiración que había aprendido en años de terapia. Pero el estridente e invasivo sonido del timbre a las 4:30 de la madrugada me hizo literalmente saltar de la cama en pánico visceral, todo mi cuerpo reaccionando con pura adrenalina al sonido que perforaba el silencio del amanecer, como una sirena de guerra. Marcos despertó inmediatamente, sus reflejos protectores instantáneamente activados mientras se levantaba con sorprendente agilidad para alguien que estaba en sueño profundo segundos antes. «Quédate aquí, amor. Veré quién es», dijo con voz firme pero suave, ya poniéndose rápidamente su bata mientras caminaba hacia la puerta. Pero yo ya sabía con absoluta certeza quién era. Solo Elena tendría la monumental audacia, el absurdo descaro, la completa falta de límites o decencia para presentarse en nuestra casa en la madrugada, después de todo lo que había sucedido en ese catastrófico día. Me levanté silenciosamente y me acerqué a la ventana del dormitorio, apartando cuidadosamente la cortina lo justo para mirar. Y allí estaba ella, todavía vistiendo exactamente el mismo atuendo que había llevado a la ceremonia de graduación, ahora completamente arrugado y manchado, el pelo despeinado formando un halo caótico alrededor de su rostro, el maquillaje completamente corrido creando oscuros caminos en sus mejillas como lágrimas de tinta, gritando con voz ronca y desesperada que le abriera la puerta porque necesitaba urgentemente explicarlo todo y arreglar nuestra relación antes de que fuera demasiado tarde para salvar a nuestra familia. «Laura, sé que estás ahí escuchándome». Vi encenderse la luz del dormitorio cuando toqué el timbre. «Por favor, mi hija, mi amor, mi vida, déjame entrar solo 5 minutos. Realmente lo siento esta vez. Lo juro por la memoria de tu abuela que esta vez es diferente. Prometo que cambiaré completamente. Iré a terapia todos los días si es necesario. Tomaré medicación. Seré la madre que siempre has soñado y merecías tener», gritaba con volumen creciente, su voz haciendo eco en la calle silenciosa y ciertamente despertando a todo el vecindario que intentaba dormir pacíficamente. Entre las súplicas melodramáticas y desesperadas, hubo momentos de ira pura y sin filtros que revelaron su verdadera naturaleza. «O abres esta puerta ahora mismo, Laura, o le diré a todos, absolutamente a todos, que eres una hija antinatural, desagradecida y cruel que abandonó a su propia madre en su momento de mayor necesidad. Iré a las redes sociales ahora mismo, haré transmisiones en vivo, te expondré para que el mundo entero vea qué clase de monstruo eres realmente detrás de esa máscara de maestra dedicada. Les contaré cómo me humillaste, cómo dejaste que extraños me maltrataran, cómo elegiste el lado de extraños contra tu propia madre». La alternancia esquizofrénica y desorientadora entre súplicas lacrimosas y amenazas virulentas era tan predecible como el amanecer. Pero incluso conociendo sus patrones durante décadas, todavía lograba remover algo primitivo dentro de mí. Marcos tomó su teléfono móvil para llamar a la policía, ya marcando los números con determinación,
pero suavemente coloqué mi mano sobre la suya, deteniéndolo con un toque suave pero firme. No, mi amor, eso es exactamente lo que ella quiere. Crear un drama aún mayor, un escándalo público que pueda manipular y usar para retratarse como una persona injustamente victimizada ante la sociedad. Simplemente ignorémosla por completo hasta que se canse y se vaya por su cuenta, dije, con mi voz temblando ligeramente a pesar de mi intento de parecer tranquila y racional. Fue una de las decisiones más difíciles y dolorosas que he tomado en toda mi vida. Cada fibra de mi ser, cada célula condicionada por décadas de manipulación sistemática y lavado de cerebro emocional, quería desesperadamente correr a la puerta, abrirla dramáticamente, calmar a Elena con palabras suaves, abrazarla, hacer absolutamente cualquier cosa para detener el escándalo que seguramente estaba avergonzando y perturbando a nuestros vecinos inocentes. Pero sabía con claridad cristalina que ceder ahora, mostrar cualquier signo de debilidad, desharía todo el progreso psicológico que había logrado en ese día transformador. Elena necesitaba aprender de una vez por todas que sus tácticas manipuladoras, sus juegos emocionales, sus actuaciones dramáticas ya no funcionaban conmigo. Durante 2 horas interminables que parecieron durar una eternidad, Elena permaneció obstinadamente en nuestra puerta como una centinela del caos, alternando metódicamente entre golpear con sus puños lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la madera en sus bisagras, tocar el timbre insistentemente en ráfagas rítmicas que parecían código morse de desesperación, llorar ruidosamente con sollozos teatrales que resonaban por la silenciosa calle, gritar acusaciones cada vez más elaboradas y creativas sobre mi crueldad e ingratitud, y hacer amenazas que escalaban en dramatismo y especificidad mórbida. Me arrojaré frente al primer coche que pase por esta calle y dejaré una carta detallada diciendo que fue tu culpa, que me empujaste a esto con tu cruel rechazo. Me tomaré todas las medicinas que tengo en casa, todas las pastillas a la vez, y tendrás que vivir con esa culpa por el resto de tu miserable vida. Desapareceré sin dejar rastro, y pasarás el resto de tus días preguntándote si estoy viva o muerta, si estoy sufriendo en algún lugar por tu culpa, si podrías haber evitado esta tragedia si simplemente hubieras abierto esta puerta. Cada amenaza era más dramática, más elaborada, más cuidadosamente calculada para despertar culpa y pánico que la anterior, pero permanecí firme como una roca, estrechamente abrazada por Marcos en nuestro dormitorio que se había transformado en un búnker emocional, resistiendo con todas mis fuerzas décadas de condicionamiento pavloviano que me gritaba que salvara a Elena de sí misma, que fuera la hija, héroe que siempre sacrificaba su propio bienestar por su madre eternamente en crisis. Finalmente, alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando el sol ya comenzaba a salir pintando el cielo con tonos naranjas y rosados, y los primeros vecinos madrugadores empezaban a salir de sus casas para ir al trabajo, lanzando miradas curiosas y desaprobadoras a la mujer desaliñada haciendo una escena en la calle, Elena finalmente pareció darse cuenta de que su elaborada actuación no estaba teniendo el efecto deseado, que su público objetivo se negaba a participar en el espectáculo. Escuché claramente el sonido característico de sus tacones altos alejándose en la acera de concreto, cada paso resonando con propósito resignado, luego el sonido de un motor de coche luchando por arrancar antes de estabilizarse, y finalmente el sonido del vehículo desvaneciéndose gradualmente hasta desaparecer en la distancia. El repentino silencio que siguió fue simultáneamente aliviador como un peso retirado de mi pecho y perturbador como la calma antes de la tormenta. Sabía con absoluta certeza que esto no había terminado, que Elena simplemente se estaba retirando estratégicamente para reagruparse y planificar su próxima estrategia de ataque, más elaborada y devastadora. Pero al menos por ahora, por este precioso momento, había paz. Estuviste absolutamente increíble, valiente más allá de cualquier descripción, dijo Marcos con voz ahogada por la emoción y la admiración, abrazándome con fuerza protectora mientras lágrimas silenciosas corrían por mi rostro exhausto. Sé profundamente lo difícil que debe haber sido, casi imposible no ceder al impulso de abrir la puerta, no intentar calmarla como fuiste programada a hacer desde la infancia, no caer en la trampa emocional que ella preparó tan cuidadosamente. Pero hiciste lo correcto, lo único correcto. Ella necesita entender inequívocamente que ya no puede controlarte a través de dramas calculados y manipulación emocional. Sus palabras fueron profundamente reconfortantes, un bálsamo para mi alma herida, pero me sentía emocionalmente agotada, a un nivel que trascendía el cansancio físico, como si hubiera corrido una maratón mental a través de campos minados psicológicos.
El condicionamiento sistemático de toda una vida no desaparece mágicamente en un día, por más transformador que sea, y resistir los disparadores emocionales que Elena conocía tan íntimamente, que había instalado y refinado durante décadas, requirió una energía psicológica que me dejó completamente agotada. Al día siguiente, cuando finalmente reuní suficiente valor para volver a encender mi teléfono con manos temblorosas por la aprensión, había más de 100 mensajes de voz de Elena esperando como bombas emocionales, cada uno más dramático, elaborado y manipulador que el anterior, formando una sinfonía distorsionada de narcisismo herido. También había docenas de mensajes de parientes lejanos, que ella había logrado contactar durante su amanecer maníaco, todos profundamente preocupados y algunos claramente indignados por las historias elaboradamente distorsionadas que ella había contado sobre una hija cruel y antinatural que había humillado públicamente a su madre enferma e indefensa, y luego se negó cruelmente a ayudarla cuando estaba en crisis desesperada. Las mentiras eran impresionantemente elaboradas y llenas de detalles específicos, que les daban verosimilitud. Afirmaba haber sido diagnosticada con una enfermedad terminal que estaba ocultando heroicamente para no preocupar a sus hijas. Decía que el vestido había sido destruido en un accidente lamentable cuando ella intentó ayudar a arreglarlo y que yo estaba reaccionando monstruosamente de manera exagerada. Afirmaba con absoluta convicción que había sido especialmente invitada por el decanato para subir al escenario a recibir un homenaje sorpresa como madre ejemplar y que yo había sido consumida por celos enfermizos. Pasé toda la mañana, cada minuto pareciendo arrastrarse como una hora, respondiendo pacientemente a parientes preocupados, explicando con calma y con rico detalle la verdad de lo sucedido, enviando las fotos que había tomado de los pedazos del vestido metódicamente destruido como evidencia física irrefutable, compartiendo testimonios escritos y firmados de testigos oculares de la vergonzosa escena en la graduación. Algunos parientes inmediatamente creyeron mi versión, especialmente aquellos que habían conocido a Elena el tiempo suficiente como para haber presenciado personalmente sus comportamientos erráticos y arrebatos narcisistas. Otros permanecieron obstinadamente escépticos, prefiriendo creer la elaborada narrativa de Elena porque era psicológicamente más cómodo que aceptar la perturbadora realidad de que una madre podría hacer algo tan calculadamente cruel a su propia hija. Fue profundamente doloroso darme cuenta de cuántas personas preferían conscientemente mantener la reconfortante ilusión de una familia perfecta en lugar de enfrentar la incómoda y perturbadora realidad del abuso sistemático. Sofía me llamó a media mañana, su voz mostrando el mismo tipo de profundo agotamiento emocional que yo estaba sintiendo. Mamá pasó toda la noche llamando obsesivamente a todos los que conoce o ha conocido alguna vez, contando versiones cada vez más absurdas y fantásticas de lo sucedido, cada historia más elaborada y victimizada que la anterior. Algunas personas me están diciendo que está planeando ir personalmente a la escuela donde trabajas para exponer la verdad sobre ti a tus superiores y colegas. Laura, creo que necesitamos considerar seriamente una orden de restricción legal antes de que escale aún más. La sugerencia pragmática de Sofía era obviamente sensata pero emocionalmente dolorosa. Obtener una orden judicial de restricción contra mi propia madre biológica era admitir legal, pública e irrevocablemente que ella representaba una amenaza real y presente para mi seguridad física y bienestar psicológico. Tienes toda la razón, Sofía. Buscaré un abogado especializado hoy, justo después de salir del trabajo. Acepté con voz pesada, sintiendo el peso monumental de la decisión asentándose en mis hombros como una capa de plomo. Pero primero necesito urgentemente advertir a mi lugar de trabajo sobre la situación, preparar a la dirección en caso de que ella realmente se presente allí, intentando causar problemas. La perspectiva de tener que exponer mi situación familiar disfuncional y vergonzosa a mi empleador y colegas era humillante, pero absolutamente necesaria para proteger tanto mi carrera duramente ganada como a los niños inocentes bajo mi cuidado pedagógico de ser expuestos al comportamiento errático y potencialmente traumatizante de Elena. La reunión de emergencia con la directora de la escuela fue sorprendentemente comprensiva, compasiva y productiva. La señora Marta, una distinguida mujer de 63 años con cabello gris siempre impecablemente arreglado y décadas de experiencia en educación y gestión escolar, escuchó mi explicación detallada con atención enfocada y sin ningún rastro de juicio en su amable mirada. Laura, querida, desafortunadamente esto es mucho más común de lo que podrías imaginar o quisieras creer. Hemos tenido situaciones similares con otros empleados cuyos familiares problemáticos intentaron interferir en el ambiente laboral, crear escándalos o usar el entorno profesional como escenario para sus dramas personales. Implementaremos medidas de seguridad,
reforzadas inmediatamente. A Elena no se le permitirá entrar a la escuela bajo ninguna circunstancia, y todo el personal será discretamente alertado sobre la situación, para que puedan actuar apropiadamente si ella aparece. El apoyo institucional incondicional fue un inmenso alivio que no había esperado, confirmando que no estaba sola en esta agotadora batalla contra el narcisismo destructivo. Esa tarde, mientras preparaba metódicamente materiales didácticos para mis clases de la semana siguiente, tratando de mantener algo de normalidad en medio del caos, la secretaria de la escuela me llamó discretamente para una conversación privada. «Laura, hay una señora en la puerta principal que dice ser tu madre, insistiendo vehementemente que necesita hablar contigo urgentemente sobre una emergencia familiar muy grave. Está armando toda una escena, diciendo que su hija está en peligro». Mi corazón se aceleró en pánico instantáneo, pero mantuve mi compostura profesional con esfuerzo consciente. «Por favor, infórmale cortés pero firmemente que no estoy disponible y que no tiene autorización para ingresar a la escuela bajo ninguna circunstancia. Si insiste o escala su comportamiento, llama a seguridad inmediatamente sin dudarlo». Era profundamente doloroso tener que tratar a mi propia madre biológica como una amenaza de seguridad que requería intervención de guardias. Pero Elena había creado esta situación insoportable con sus propias elecciones destructivas y obsesivas. A través de los monitores de seguridad de alta definición estratégicamente instalados por toda la escuela, vi a Elena en la puerta principal de hierro, gesticulando dramáticamente con movimientos amplios y teatrales, mientras trataba desesperadamente de convencer al guardia de seguridad uniformado que la dejara entrar. Alternaba entre copiosas lágrimas, que parecían aparecer y detenerse a voluntad, y estridentes gritos que ciertamente podían escucharse a varias cuadras, mostrando viejas fotos nuestras que había traído en una carpeta para probar que realmente era mi madre, acusando a la escuela de secuestro, encarcelamiento ilegal y conspiración para separar a una familia, amenazando con llamar a la prensa, policía, abogados, políticos, cualquier autoridad que pudiera imaginar para exponer el escándalo absurdo de una institución educativa que impide que una madre preocupada vea a su hija en peligro. El guardia de seguridad, visiblemente bien entrenado para tales situaciones, permaneció impasiblemente firme y profesional, repitiendo como un mantra que sin autorización previa por escrito, absolutamente nadie podía ingresar a la escuela, ya fueran padres, familiares o cualquier otra persona. Después de 40 insoportables minutos de intentos cada vez más desesperados y creativos, Elena finalmente pareció aceptar la derrota temporal, pero no sin antes gritar a máximo volumen, asegurándose de que todos en varias cuadras pudieran oírla. «Laura, sé que estás ahí escuchándome», escondida como una cobarde. «Esto no quedará así, ¿me oyes? Una madre tiene derechos sagrados que ninguna orden judicial puede quitar. Te arrepentirás amargamente de tratarme de esta manera inhumana. Te di la vida, te llevé por 9 meses, casi muero en el parto. ¿Y así es como me lo pagas?». Sus amenazas melodramáticas resonaron por todo el patio escolar como antiguas maldiciones, y vi a varios compañeros profesores mirándome a través de las ventanas con una compleja mezcla de curiosidad morbosa y compasión genuina. La aguda humillación de tener mi vida familiar disfuncional tan públicamente expuesta en mi lugar de trabajo era intensa y quemaba como ácido. Pero al menos ahora todos entendían visceralmente que estaba lidiando con una situación seria y potencialmente peligrosa de acoso familiar sistemático. El abogado que consulté esa semana, Dr. Paulo Méndez, era un distinguido hombre de 48 años, especializado en casos complejos de violencia doméstica y acoso familiar, con un comportamiento simultáneamente profesional y compasivo que inspiraba confianza inmediata. Su oficina, decorada con diplomas y certificaciones, pero también con plantas y fotografías que humanizaban el ambiente, creaba una atmósfera que lograba ser tanto seria como acogedora. Escuchó mi historia completa con atención concentrada y empática, tomando notas detalladas en su cuaderno de cuero marrón, mientras ocasionalmente asentía en comprensión. «Señora Laura, lo que está describiendo constituye clara e inequívocamente acoso psicológico sistemático, perturbación criminal de la paz, y muy posiblemente acoso familiar, que efectivamente está legalmente reconocido. El hecho de que haya múltiples testigos oculares de los comportamientos abusivos de su madre, especialmente el incidente público y traumático en la graduación con tantos testigos, fortalece significativamente su caso para una orden de restricción de emergencia», explicó en una voz calmada pero firme, mostrándome precedentes legales similares en gruesos volúmenes jurídicos. «Pero, doctor, ella es mi madre biológica.
¿No son los jueces generalmente más indulgentes y comprensivos en casos familiares, especialmente cuando involucra a madres e hijas? Pregunté con genuina preocupación, temiendo que el sistema judicial no tomara suficientemente en serio las amenazas de una mujer de casi 60 años contra su propia hija adulta y profesionalmente establecida. Su respuesta fue esclarecedora, alentadora y reveladora sobre importantes cambios sociales. Por el contrario, señora Laura, los tribunales han reconocido cada vez más, basándose en extensa investigación psicológica y social, que el abuso familiar puede ser igual o más psicológicamente devastador que la violencia de extraños, precisamente porque proviene de quienes deberían proteger y amar incondicionalmente. El hecho de que ella sea su madre biológica no le da el derecho de acosar, amenazar, perseguir o perturbar su paz. Documentaremos meticulosamente absolutamente todo. Mensajes de texto y voz, videos de seguridad, testimonios escritos y jurados de testigos, registros policiales, y presentaremos un caso sólido e indiscutible. El proceso exhaustivo de documentar formalmente décadas de abuso psicológico en detalle legal fue emocionalmente devastador, pero simultáneamente terapéuticamente liberador. Cada incidente específico que describí meticulosamente para los registros judiciales fue una validación oficial y legal de que mis experiencias eran reales, concretas y significativas, que el sufrimiento no había sido imaginación, exageración o sensibilidad excesiva, como Elena siempre afirmaba. Sofía valientemente accedió a proporcionar su propio testimonio extenso y detallado, describiendo patrones similares de abuso psicológico que había sufrido a lo largo de los años, fortaleciendo sustancialmente el argumento de que Elena tenía una historia establecida y consistente de comportamiento abusivo con ambas hijas. Durante este turbulento periodo de preparación legal, Elena intensificó sus tácticas de manera alarmante y progresivamente más preocupante. Creó múltiples perfiles falsos en todas las redes sociales imaginables para difamarme públicamente, publicando historias elaboradamente inventadas sobre una hija monstruosamente ingrata que había abandonado cruelmente a su madre enferma e indefensa. Envió cartas anónimas a todos los vecinos de nuestra calle, con versiones grotescamente distorsionadas de los eventos, tratando sistemáticamente de volver a toda la comunidad contra mí mediante mentiras calculadas. Apareció sin previo aviso en el consultorio del médico familiar que nos había atendido durante 2 décadas, llorando profusamente mientras afirmaba estar profundamente preocupada por mi salud mental claramente deteriorada, y suplicándole que me internara psiquiátricamente por mi propio bien y seguridad. Cada acción desesperada e invasiva solo proporcionaba más evidencia concreta para el proceso legal, pero el costo emocional de estar constantemente bajo ataque, en un estado permanente de hipervigilancia, era absolutamente devastador. La gota que colmó el vaso llegó cuando Elena, a través de métodos que nunca descubrí completamente, logró encontrar la dirección residencial de los padres de Marcos, y se presentó sin previo aviso en su casa un domingo por la mañana, durante el desayuno familiar, llorando histéricamente y suplicando dramáticamente que convencieran a su hijo de divorciarse de mí, antes de que fuera demasiado tarde y algo terrible sucediera. Doña Carmen me llamó inmediatamente, su voz claramente perturbada e indignada. «Laura, tu madre está aquí creando un escándalo monumental, diciendo cosas horribles sobre que eres peligrosa, que tienes serios problemas mentales hereditarios, que Marcos está en peligro mortal estando casado contigo, que ya has demostrado comportamiento violento. Ya hemos llamado a la policía y está siendo escoltada fuera, pero pensé que deberías saberlo inmediatamente». El hecho de que Elena estuviera activamente tratando de destruir mi matrimonio a través de mentiras a mis suegros demostraba inequívocamente que había perdido completamente cualquier noción de límites, decencia o racionalidad. La audiencia crucial para la orden de restricción fue programada para exactamente 3 semanas después del traumático incidente en la ceremonia de graduación. Elena compareció en el tribunal acompañada por un abogado de aspecto cuestionable, que había logrado contratar con dinero prestado de fuentes desconocidas, todavía tratando desesperadamente de mantener la elaborada fachada de una víctima perjudicada por una hija cruel. Llevaba un vestido negro intencionadamente simple y sin forma, claramente elegido estratégicamente para parecer frágil, indefensa e inofensiva, y se había aplicado maquillaje de manera calculada para verse significativamente más pálida, enferma y debilitada de lo que realmente estaba. Toda su apariencia había sido meticulosamente construida como un disfraz teatral para evocar máxima simpatía y compasión del juez.
El juez responsable del caso era el respetable doctor Roberto Almeida, un experimentado hombre de 55 años, conocido en círculos legales por su vasta experiencia en casos complejos de violencia doméstica y familiar, así como su capacidad para ver a través de manipulaciones. Cuando entró en la sala con su imponente toga negra, Elena inmediatamente inició su actuación ensayada, sonándose audiblemente y secándose lágrimas inexistentes con un pañuelo de encaje blanco, que blandía como un accesorio teatral. El contrastante evidente entre su patético intento de parecer frágil y victimizada y la evidencia concreta y abundante de sus comportamientos agresivos y obsesivos que estaban a punto de ser presentados era casi cómico en su obviedad. Mi abogado presentó metódicamente, con precisión quirúrgica, cada pieza de evidencia. Los pedazos del vestido azul marino destruido en bolsas de plástico etiquetadas para evidencias, fotografías de alta resolución del diploma universitario hecho pedazos, grabaciones de video de los circuitos de seguridad de la escuela, mostrando a Elena intentando forzar la entrada mientras gritaba amenazas. Impresiones de literalmente cientos de mensajes progresivamente más amenazantes y manipuladores, declaraciones escritas y juradas de múltiples testigos oculares de la embarazosa escena en la ceremonia de graduación, informes policiales oficiales sobre sus apariciones no solicitadas y perturbadoras en mi casa durante las primeras horas. Cada pieza individual de evidencia contribuía a pintar una imagen innegable de acoso sistemático, comportamiento obsesivo y claramente escalante, perturbador y potencialmente peligroso. Cuando finalmente llegó el turno de Elena para presentar su defensa, se lanzó a una narrativa elaborada y ensayada sobre ser una madre amorosa trágicamente incomprendida, una víctima inocente de una hija ambiciosa y cruel que la había abandonado fríamente por considerar a su familia de origen inferior y vergonzosa, después de lograr educación universitaria y ascensión social. Su señoría, todo lo que quería, con corazón de madre rebosante de amor y orgullo, era participar en la ceremonia de graduación de mi amada hija, compartir ese momento especial y único que había soñado desde que era una bebé. El vestido fue un accidente lamentable durante una discusión que ella provocó. El diploma se rasgó accidentalmente cuando intenté abrazarla efusivamente, y subir al escenario fue solo emoción maternal natural, desbordándose en un momento de legítimo orgullo. Mintió descaradamente con una convicción digna de una actriz, ignorando completamente la evidencia concreta y abundante de lo contrario. El abogado de Elena intentó patéticamente argumentar que los comportamientos descritos eran meramente expresiones exageradas pero comprensibles de intenso amor maternal, y que una orden de restricción sería desproporcionada, cruel e inhumana, para una madre anciana y enferma que solo quería desesperadamente la reconciliación con su amada hija. Pintó una imagen melodramática de Elena como una mujer frágil y emocionalmente inestable debido al cruel abandono por sus hijas ingratas, sugiriendo que yo estaba exagerando vengativamente incidentes menores por resentimiento personal y la influencia de mi marido. Fue profundamente doloroso escuchar cómo mi experiencia de décadas de abuso estaba siendo minimizada, distorsionada e invalidada, pero mantuve mi compostura con un esfuerzo sobrehumano, confiando en que la evidencia concreta hablaría más fuerte que la retórica vacía. El momento decisivo y revelador llegó cuando el juez, cortando a través de los intentos de manipulación, le preguntó directamente a Elena con voz firme: «Señora, ¿puede explicar específica y directamente por qué destruyó deliberadamente el vestido de su hija?» Elena vaciló visiblemente, claramente sin esperar una pregunta tan directa e ineludible. Fue un malentendido lamentable, su señoría. Solo estaba sosteniendo el vestido para admirarlo más de cerca y se rasgó accidentalmente, respondió con voz temblorosa, su mentira tan obviamente falsa que resultaba insultante. El juez frunció profundamente el ceño. «Señora, la evidencia fotográfica demuestra inequívocamente que el vestido fue cortado en múltiples piezas con tijeras en cortes deliberados y precisos. Esto no es en absoluto consistente con un desgarro accidental». Confrontada con la evidente e innegable inconsistencia en su historia, Elena rápidamente comenzó a perder la compostura que había mantenido tan cuidadosamente. Ella me provocaba constantemente, siempre excluyéndome de todo, haciéndome sentir inferior e inadecuada, creyéndose mejor que su propia madre solo porque tiene un diploma. Tenía todo el derecho de estar enojada después de años de desprecio. Estalló con genuina furia, admitiendo inadvertidamente en público que la destrucción había sido completamente intencional y premeditada. Su abogado intentó desesperadamente intervenir para controlar el daño, pero era demasiado tarde.
Elena había revelado su verdadera naturaleza narcisista y violenta para que toda la corte la viera. El juez Dr. Roberto Almeida concedió la orden de alejamiento sin dudarlo, determinando claramente que Elena debería mantener una distancia mínima de 100 metros de mí, mi residencia, mi lugar de trabajo, y estaba expresamente prohibida de hacer contacto por cualquier medio, teléfono, mensajes, redes sociales o a través de terceros. Las evidencias presentadas demuestran claramente, sin sombra de duda, un patrón establecido de acoso sistemático y comportamiento perturbador que justifica plenamente medidas protectoras urgentes, declaró con autoridad. Se advierte formalmente a la señora Helena que cualquier violación de esta orden resultará en severas consecuencias legales, incluyendo arresto inmediato. Elena salió de la sala del tribunal completamente descompuesta, gritando histéricamente, acusando al sistema judicial de una elaborada conspiración, amenazando con apelar a tribunales superiores y tribunales internacionales, declarando que esto era una injusticia histórica contra el sagrado amor maternal. Su abogado intentaba frenéticamente calmarla mientras la escoltaba físicamente hacia afuera, claramente avergonzado y arrepentido por haber tomado el caso. Permanecí sentada en la dura silla del tribunal, sintiendo una compleja mezcla de profundo alivio y tristeza devastadora. Había obtenido protección legal vital, pero al costo definitivo e irrevocable de cualquier esperanza residual de una relación con mi madre biológica. En las semanas siguientes, Elena probó obsesivamente los límites de la orden de alejamiento de todas las formas posibles sin violarla técnicamente. Aparecía como una siniestra aparición en lugares públicos donde sabía que yo estaría, manteniéndose precisamente a 101 metros de distancia con una cinta métrica. Enviaba regalos no solicitados y cartas dramáticas a mi casa a través de servicios de entrega, técnicamente sin hacer contacto directo. Publicaba mensajes públicos en redes sociales sin etiquetarme directamente, pero obviamente dirigidos a mí, hablando sobre hijas ingratas que destruyen a madres amorosas y el karma que espera a quienes abandonan a la familia. Cada acción meticulosamente calculada para perturbarme psicológicamente sin proporcionar fundamentos legales para un arresto. Fue Sofía quien finalmente encontró el valor para confrontar a Elena definitiva e irreversiblemente. Concertó una reunión con nuestra madre en un concurrido café público, grabando secretamente toda la conversación para su propia protección legal. Madre, necesitas parar inmediatamente. Estás destruyendo sistemáticamente cualquier posibilidad remota de reconciliación futura con tus acciones obsesivas y enfermizas. Laura no cederá a la manipulación, nunca más. Y solo te estás humillando públicamente, dijo Sofía con una firmeza inquebrantable que nunca había presenciado que usara con Elena. La respuesta de Elena fue brutalmente reveladora. Sofía, siempre has sido la hija más débil, más fácilmente manipulada y controlada. No pretendas ser fuerte e independiente ahora solo porque Laura te dio valor. Siempre has sido y siempre serás mi marioneta. La casual y cruel admisión de Elena de que siempre vio a sus hijas como objetos para ser controlados y manipulados fue la validación final y definitiva que Sofía necesitaba para cortar lazos completamente. Me envió la grabación completa y ambas lloramos juntas por teléfono durante horas, no lágrimas de tristeza, sino de alivio catártico por tener finalmente confirmación grabada e irrefutable de que Elena siempre nos vio como extensiones narcisistas de sí misma para manipular a su conveniencia, nunca como personas independientes merecedoras de amor genuino y respeto básico. Fue dolorosamente devastador, pero profundamente liberador, aceptar definitivamente que nunca tuvimos una madre real. Solo una narcisista patológica que interpretaba el papel de madre cuando teatralmente le convenía. Un desarrollo absolutamente inesperado y perturbador ocurrió cuando Ricardo apareció sin previo aviso en mi lugar de trabajo exactamente un mes después de que la orden de alejamiento fuera oficialmente emitida, luciendo como si hubiera envejecido una década en semanas, aún más encorvado y derrotado de lo que jamás lo había visto en todos los años de nuestra disfuncional convivencia. Sus ojos, anteriormente siempre evasivos y esquivos, ahora llevaban un peso diferente. Ya no la cobardía habitual que conocía tan bien, sino algo que parecía remordimiento genuino mezclado con determinación tardía. Laura, vine a advertirte personalmente que me voy para siempre. Voy a otro estado, quizás a otro país, para comenzar completamente de cero lejos de toda esta locura tóxica que ayudé a crear a través de mi cobarde omisión. Sé profundamente que fui un padre terrible, peor que ausente. Estuve presente pero ausente,
que conscientemente permitió que Elena te destruyera sistemáticamente mientras me escondía cobardemente tras la patética excusa de la paz doméstica. No espero ni merezco perdón. Solo quería que supieras que finalmente, demasiado tarde, entendí el alcance devastador del daño que causé por deliberada omisión, por cobardía elegida, por egoísmo disfrazado de pacifismo, dijo con voz entrecortada, entregándome un grueso sobremarrón antes de marcharse rápidamente, casi corriendo, como si huyera no solo de mí, sino de décadas de culpa acumulada. El pesado sobre contenía una carta manuscrita de 12 páginas con letra temblorosa pero legible, donde Ricardo detallaba con dolorosa precisión décadas de arrepentimientos específicos, momentos exactos donde debería haber intervenido, pero eligió conscientemente el silencio cómplice. Brutal reconocimiento de que había sacrificado deliberadamente a sus hijas inocentes para mantener su propia paz cobarde. Cada página era una confesión de complicidad, una admisión de que siempre supo exactamente lo que Elena estaba haciendo, pero eligió fingir no ver porque enfrentarla sería demasiado incómodo para su tranquila existencia. También había un cheque por una cantidad considerable, no suficiente para compensar años de negligencia criminal, pero aparentemente todo lo que había logrado ahorrar secretamente durante décadas en una cuenta que Elena desconocía. La carta terminaba con palabras que me hicieron llorar no de tristeza, sino de validación. Usa este dinero exclusivamente para terapia, para construir la vida plena que mereces, para sanar heridas que nunca deberían haber sido infligidas, para cualquier cosa excepto intentar arreglar lo que Elena y yo rompimos irreparablemente. Algunas cosas no pueden arreglarse, solo superarse. No me busques. Déjame desaparecer en la vergüenza que merezco cargar solo. La partida abrupta y definitiva de Ricardo dejó a Elena completamente sola por primera vez en su vida adulta, sin un marido que la mantuviera económicamente o le sirviera de audiencia cautiva, sin hijas para manipular y controlar, sin un público garantizado para sus interminables actuaciones dramáticas. A través de conocidos mutuos que ocasionalmente me actualizaban incluso sin que yo preguntara, supe que había sido desalojada de su apartamento por meses de pagos atrasados, que vivía de favores cada vez más escasos de conocidos, que rápidamente se cansaban de sus dramas constantes y exigencias imposibles, que había alienado sistemáticamente a cada persona bien intencionada que intentó ayudarla con sus manipulaciones transparentes y demandas absurdas. La espiral descendente era predecible pero no menos trágica. Elena estaba cosechando exactamente lo que había sembrado durante décadas de comportamiento tóxico. 6 meses después de la traumática graduación, en una lluviosa mañana de martes, recibí una llamada del hospital municipal que me hizo congelar instantáneamente. Elena había sido ingresada en la UCI tras un genuino intento de suicidio. Ya no una manipulación teatral o amenaza vacía como tantas veces antes, sino una sobredosis masiva y premeditada de medicamentos que casi logró matarla, siendo salvada solo por la coincidencia de un vecino que la encontró inconsciente. La enfermera jefe, una mujer con voz cansada pero amable, explicó con cuidado profesional que había dejado una carta de despedida mencionando repetidamente mi nombre y delicadamente preguntó si me gustaría visitarla, añadiendo que su condición era crítica pero estable. Fue la decisión más desgarradora que había enfrentado desde los eventos de la graduación. Parte de mí, esa niña interior aún desesperada por amor maternal, sintió el reflejo condicionado pavloviano de correr inmediatamente a salvar a Elena, mientras que la parte adulta y racional, construida dolorosamente a través de años de terapia, sabía con claridad cristalina que involucrarme nuevamente sería catastróficamente destructivo para mi duramente ganada sanidad mental. Consulté a mi terapeuta en una sesión de emergencia, la doctora Ana Carolina, quien me había estado atendiendo semanalmente desde los catastróficos eventos de la graduación, conociendo íntimamente cada matiz de mi trauma. Su consultorio, con sus exuberantes plantas y luz natural filtrada, se había convertido en mi santuario de sanación. Laura, el intento de suicidio de Elena es sin duda trágico, y tus sentimientos contradictorios son absolutamente naturales y esperados. Pero necesito recordarte con firmeza compasiva que esto no es, nunca fue y nunca será tu responsabilidad. Estableciste límites saludables y necesarios por razones válidas y documentadas, porque su comportamiento fue consistentemente tóxico, destructivo y peligroso para tu vida y bienestar. Si decides visitarla, necesitas estar emocionalmente preparada para la muy real posibilidad de que absolutamente nada haya cambiado fundamentalmente, que ella utilizará esta situación crítica como una herramienta sofisticada más para la manipulación emocional.
Me aconsejó con la sabiduría de alguien que había presenciado innumerables casos similares. Después de 3 días de reflexión tortuosa, consultando con Marcos, Sofía, y sumergiéndome profundamente en mis propios sentimientos contradictorios, decidí no visitar a Elena en el hospital. Era una decisión que sabía me perseguiría de alguna manera por el resto de mi vida, pero era la única decisión posible para preservar mi salud mental. En su lugar, redacté cuidadosamente una carta formal que envié a través de mi abogado, explicando con palabras precisas, pero no crueles, que sinceramente deseaba su recuperación física y psicológica, pero que no podía ni querría involucrarme personalmente en su tratamiento o recuperación. Sugerí suavemente que aprovechara la hospitalización forzosa para buscar ayuda psiquiátrica genuina e intensiva, para finalmente enfrentar los patrones de comportamiento destructivos que inexorablemente la habían llevado a esa situación desesperada. Era desgarrador mantener esta distancia necesaria, cada fibra de mi ser condicionado gritando que estaba siendo una hija monstruosa, pero era absolutamente vital proteger el progreso psicológico que había logrado con tanto esfuerzo en los últimos meses. Elena sobrevivió contra los pronósticos médicos y posteriormente fue trasladada a una institución psiquiátrica estatal para un tratamiento prolongado e involuntario. A través de canales oficiales, supe que el diagnóstico oficial, después de semanas de evaluación por múltiples profesionales, incluía trastorno de personalidad narcisista severo, con prominentes rasgos límite y episodios psicóticos ocasionales, confirmando clínicamente lo que había sospechado intuitivamente durante años. El tratamiento no era opcional ni negociable. El Estado había determinado legalmente que representaba un riesgo claro y presente para sí misma y potencialmente para otros. Basándose en la historia extensamente documentada de acoso obsesivo, múltiples violaciones de órdenes judiciales y el intento de suicidio casi fatal, era un final trágicamente apropiado pero inevitable a décadas de comportamiento destructivo sistemáticamente no tratado, negado y racionalizado. Durante su prolongada hospitalización psiquiátrica, Elena escribió obsesivamente cartas para mí y Sofía, docenas de ellas, oscilando erráticamente entre lo que parecía remordimiento genuino y las mismas manipulaciones tóxicas de siempre. Algunas cartas contenían reconocimientos aparentemente lúcidos del daño devastador causado y elaboradas peticiones de perdón con promesas detalladas de cambio. Otras nos culpaban virulentamente por su estado actual, describiendo en detalle mórbido cómo nuestra crueldad la había llevado a ese lugar. Otras más hacían amenazas veladas y perturbadoras sobre lo que sucedería cuando inevitablemente saliera y ajustara cuentas. La dramática inconsistencia revelaba dolorosamente que incluso con tratamiento psiquiátrico intensivo, medicación fuerte y terapia diaria, el cambio fundamental de personalidad que sería necesario para cualquier posibilidad de una relación saludable probablemente nunca ocurriría. Algunos daños psicológicos son simplemente demasiado profundos, demasiado arraigados, para ser reparados. Un año después de la graduación transformadora, fui invitada inesperadamente a ser la oradora principal en una conferencia nacional sobre educación y trauma familiar. Con el corazón acelerado pero con firme determinación, conté mi historia públicamente por primera vez, sin mencionar nombres específicos, pero siendo brutalmente honesta sobre la devastadora experiencia de crecer con una madre patológicamente narcisista y cómo había paradójicamente moldeado mi enfoque empático como educadora. Hablé sobre reconocer signos de abuso en los niños, sobre la importancia de que los educadores sean puertos seguros, sobre romper ciclos generacionales de trauma. La respuesta del público fue absolutamente abrumadora. Docenas de educadores se acercaron después con lágrimas en los ojos para compartir sus propias historias guardadas en secreto, para agradecerme por el coraje de hablar abiertamente sobre un tema todavía profundamente tabú en nuestra sociedad que romantiza los lazos familiares a cualquier costo. Una joven profesora recién graduada me buscó sollozando después de la charla, su joven rostro contorsionado en doloroso reconocimiento. Describiste a mi madre con aterradora precisión. Cada palabra, cada patrón, cada manipulación. Tengo mi ceremonia de graduación en 2 meses y estaba absolutamente aterrorizada de invitarla, porque sé con certeza que creará algún drama elaborado para destruir mi momento, como siempre lo ha hecho con cada logro mío. Tu historia, tu valentía, me dio fuerzas para establecer límites claros por primera vez en mi vida. Gracias por mostrarme que es posible sobrevivir y prosperar. Abracé a esa joven temblorosa, viendo en ella reflejos cristalinos de mí misma años atrás, esperando desesperadamente que pudiera evitar al menos parte del sufrimiento innecesario que yo había enfrentado por no reconocer las señales de advertencia antes.
Sofía y yo nos convertimos no solo en hermanas completamente reconciliadas después de años de distancia forzada, sino en verdaderas mejores amigas y aliadas inquebrantables. Juntas creamos un grupo de apoyo informal pero estructurado para adultos sobrevivientes de abuso narcisista parental, reuniéndonos religiosamente cada primer sábado del mes en un espacio acogedor que alquilábamos, compartiendo experiencias dolorosas, estrategias prácticas de supervivencia, técnicas para establecer límites, y principalmente ofreciendo validación mutua en una sociedad que aún insiste en romantizar los lazos familiares tóxicos con tópicos vacíos sobre la sangre es más espesa que el agua. El grupo creció exponencialmente, revelando cuántas personas llevaban heridas idénticas en un silencio avergonzado, pensando que eran casos aislados, que ellos eran los equivocados por no poder amar incondicionalmente a padres abusivos. Durante una reunión particularmente emotiva, Sofía hizo una revelación que me impactó profundamente a pesar de toda la terapia y procesamiento que había hecho. ¿Sabes? Después de 2 años de terapia intensiva, finalmente me admití algo terrible. Siempre supe conscientemente que mamá era abusiva. Siempre vi claramente lo que le hacía a Laura. Pero era calculadamente más fácil fingir neutralidad, hacerme la tonta, dejar que Laura fuera el objetivo principal y absorbiera la mayor parte del abuso, porque así yo sufría menos. Pasaba desapercibida. Fue pura y consciente cobardía de mi parte, una elección egoísta de autopreservación a costa de mi hermana, y llevo esa culpa corrosiva hasta hoy. Laura me ha perdonado, pero perdonarme a mí misma es un viaje que todavía estoy recorriendo. Su brutal honestidad sobre su propia complicidad pasiva por omisión fue dolorosa de escuchar, pero absolutamente necesaria para nuestra completa sanación mutua. Perdoné completamente a Sofía en ese momento, entendiendo visceralmente que ella también había sido una víctima, solo que con diferentes estrategias de supervivencia que las mías. Donde yo confrontaba, ella se escondía. Donde yo absorbía, ella desviaba. 2 años después de la graduación, en una mañana de otoño con hojas doradas cayendo, recibí noticias a través de mi abogado de que Elena finalmente había sido dada de alta de la institución psiquiátrica después de un tratamiento prolongado y ahora vivía en un modesto hogar de reposo subsidiado por el gobierno, regularmente monitoreada por trabajadores sociales. Había intentado frenéticamente contactar a todo pariente lejano imaginable para conseguir dinero, refugio y apoyo emocional, pero su reputación la precedía como una sombra. Absolutamente todos sabían sobre el escándalo público en la graduación, sobre la orden de restricción, sobre el intento de suicidio, sobre el internamiento psiquiátrico forzoso. Estaba efectiva y merecidamente sola en el mundo, una consecuencia directa y justa de décadas gastadas alienando, manipulando y abusando sistemáticamente de todos los que genuinamente intentaron acercarse a ella, con amor o compasión. Marcos me preguntó una noche mientras cenábamos, después de un largo silencio contemplativo, si sentía culpa porque Elena estuviera sola, enferma y desamparada en su vejez prematura. Pensé cuidadosamente antes de responder, saboreando el peso de la pregunta. Siento una profunda tristeza por la vida que podría haber tenido si hubiera tomado diferentes decisiones, si hubiera buscado ayuda cuando el cambio todavía era posible, si hubiera elegido el amor en lugar del control. Pero culpa, no, ni una gota. Literalmente tuvo miles de oportunidades durante décadas para cambiar, para buscar ayuda, para ser mínimamente una mejor madre. Eligió consciente, deliberada y consistentemente el camino de la manipulación y el abuso hasta sus últimas consecuencias. Sus circunstancias actuales son el resultado directo y justo de sus elecciones, no de mis reacciones a esas elecciones. Era una conclusión que había tomado años de terapia intensiva, profunda reflexión y doloroso trabajo interno para alcanzar, pero era genuina, sólida y liberadora. La vida maravillosamente continuó fluyendo, y con ella vinieron nuevos logros significativos que Elena ya no podía destruir ni manchar con su envidia tóxica. Completé con distinción mi maestría en educación especial con enfoque en trauma infantil. Publiqué innovadores artículos académicos sobre los impactos del trauma familiar en el desarrollo infantil y estrategias de intervención. Fui promovida a coordinadora pedagógica regional responsable de implementar programas de apoyo para niños traumatizados. Cada éxito fue celebrado efusivamente con personas que genuinamente se alegraban por mis logros sin una sombra de envidia o intentos de sabotaje. Era el tipo de apoyo incondicional y celebración genuina que todo niño debería recibir naturalmente de sus padres, pero que yo había necesitado buscar y encontrar en otro lugar, construyendo mi propia familia elegida.
Cuando descubrí que estaba embarazada de mi primer hijo, una avalancha de miedos primarios me asaltó sobre repetir patrones generacionales tóxicos. Las preguntas me atormentaban durante noches de insomnio. ¿Qué pasaría si la maternidad despertara en mí los mismos demonios narcisistas que habían poseído a Elena? ¿Y si me volviera controladora, manipuladora y abusiva sin siquiera darme cuenta, pensando que estaba siendo una madre dedicada? ¿Y si el trauma estuviera tan profundamente arraigado en mi ADN psicológico que no pudiera escapar de él? La doctora Ana Carolina pacientemente me ayudó a superar estos miedos paralizantes en sesiones intensivas. Laura, el simple hecho de que estés profundamente preocupada por la posibilidad de repetir patrones ya demuestra categóricamente que eres fundamentalmente, estructuralmente diferente de Elena. Ella nunca, en ningún momento, cuestionó sus comportamientos. Nunca buscó ayuda voluntariamente. Nunca mostró una preocupación genuina por el bienestar emocional de sus hijas. Tu autoconciencia y compromiso con romper el ciclo son tu mayor protección. El nacimiento de mi hijo, en una soleada mañana de primavera, fue un momento de profunda sanación que trascendió cualquier terapia. Sostener a ese ser diminuto y completamente vulnerable, sentir el tsunami de amor incondicional y protector que surgió naturalmente sin ningún esfuerzo, me hizo comprender visceralmente, celularmente, lo que Elena me había negado cruelmente a mí y a Sofía. Una verdadera madre instintivamente protege, naturalmente nutre, genuinamente celebra. No destruye por envidia, no sabotea por inseguridad, no compite por atención. El amor maternal auténtico y abrumador que sentí instantáneamente por mi hijo validó definitivamente que el problema nunca, jamás había estado en mí. Elena simplemente no poseía la capacidad emocional básica para un amor maternal saludable, una deficiencia fundamental en su estructura psicológica que ninguna hija perfecta podría haber compensado. Crié a mi hijo con principios diametralmente opuestos a los que yo había experimentado traumáticamente. Sus logros, desde los primeros pasos hasta los primeros dibujos, fueron celebrados con alegría pura sin comparaciones tóxicas ni competencias insanas. Sus fracasos y errores fueron tratados como valiosas oportunidades para aprender y crecer, nunca como munición para futuras humillaciones. Sus emociones, ya fueran alegría o tristeza, enojo o miedo, siempre fueron validadas y bienvenidas, nunca minimizadas o ridiculizadas como drama o debilidad. Cuando tuvo su propia graduación de jardín de infantes, un evento simple pero significativo, lloré abundantes lágrimas de alegría genuina viéndolo recibir su pequeño diploma de cartón colorido, sin ningún impulso insano de hacer que el momento tratara sobre mí o mis propios sentimientos, solo pura celebración de su hito de desarrollo. Sofía tuvo una experiencia idéntica con sus 3 hijos, rompiendo consciente y deliberadamente cada patrón tóxico que habíamos heredado. Nuestros hijos crecieron cercanos como hermanos, en una familia extendida, sana y amorosa que creamos desde cero con determinación y amor. En frecuentes reuniones familiares, había risas genuinas que surgían desde lo profundo del alma, apoyo mutuo incondicional en momentos difíciles, y especialmente la seguridad inquebrantable de saber que nadie intentaría jamás sabotear la felicidad de otro por envidia o inseguridad. Era exactamente la familia que siempre habíamos soñado desesperadamente tener, solo una generación tarde, pero no menos preciosa por ello. 5 años después de la graduación, en una tranquila tarde de domingo, mientras organizaba el ático para una mudanza, encontré la caja cuidadosamente etiquetada con los pedazos del vestido azul marino destruido. Sostuve los fragmentos de tela entre mis dedos, esperando sentir el dolor ardiente o la ira incandescente de antes, pero sentí solo una serena distancia emocional, como si observara artefactos de otra vida, otra persona. Ahora eran solo pedazos de tela vieja, reliquias descoloridas de una batalla ganada hace mucho tiempo, cicatrices que ya no dolían. Brevemente pensé en tirarlos, quemarlos ceremonialmente, pero decidí conservarlos. No por un apego emocional insano, sino como un recordatorio concreto y tangible del día en que valientemente elegí liberarme, del momento exacto en que comenzó la transformación. Ese mismo domingo significativo, sonó el teléfono. Era el abogado de Elena informándome con voz profesional pero amable que había fallecido durante la noche en la residencia de ancianos. Muerte natural y pacífica durante el sueño, sin sufrimiento aparente. El abogado preguntó sobre los arreglos funerarios y si me gustaría recibir las pocas pertenencias personales que había dejado, principalmente ropa vieja y cuadernos. Fue surrealista y desorientador recibir la noticia. No sentí la devastación aplastante que una hija normal debería sentir, solo un extraño e indefinible vacío.
un profundo dolor por la relación maternal que nunca tuvimos más que por la persona que había partido. Lloré no por Elena, sino por la madre imaginaria que había creado en mi mente durante la infancia, la que nunca existió. Sofía y yo organizamos un funeral simple y digno, más por obligación social y cierre psicológico que por un deseo genuino de honrar a Elena. Muy pocas personas asistieron al servicio en una tarde lluviosa. Algunas enfermeras del asilo que habían desarrollado compasión profesional por Elena, a pesar de sus dificultades. Algunos parientes lejanos que vinieron más por curiosidad morbosa que por auténtico duelo. El abogado por obligación profesional. Durante el servicio, el pastor joven e inexperto habló genéricamente sobre el perdón divino y la redención, claramente incómodo al no tener absolutamente nada específico positivo que decir sobre la difunta, llenando el tiempo con tópicos religiosos vacíos. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con las piernas ligeramente temblorosas y fui honesta pero respetuosa, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Elena era mi madre biológica, y por eso estoy eternamente agradecida por la vida que me dio, incluso si no fue de la manera que ella imaginó. Los desafíos monumentales que enfrentamos en nuestra relación me enseñaron una resiliencia inquebrantable, la importancia vital de establecer límites saludables y, sobre todo, la determinación férrea de romper ciclos generacionales tóxicos. Sinceramente espero que haya encontrado en la muerte la paz que nunca logró encontrar o crear en vida. Estas fueron las palabras más amables y honestas que pude ofrecer, reconociendo la realidad compleja sin romantizarla o demonizarla innecesariamente. Entre las pertenencias de Elena, descubrí docenas de cuadernos obsesivamente llenados donde había escrito compulsivamente sobre mí y Sofía durante los años de separación forzada. Interminables páginas de narrativas distorsionadas y delirantes, donde ella siempre era la víctima sufrida e incomprendida, nosotras siempre las villanas ingratas y crueles. Pero también había momentos de inquietante e inesperada claridad, confesiones escritas con letra temblorosa de envidia corrosiva, reconocimiento fragmentado de impulsos destructivos que no podía controlar ni comprender. Era evidencia póstuma definitiva de que Elena había sido prisionera de su propia mente enferma, incapaz de escapar de los patrones neurológicos distorsionados que inexorablemente la llevaron a morir sola y sin ser llorada. Un año después de la muerte de Elena, participé en otro evento de graduación transformador, esta vez viendo a Marcos recibir su doctorado después de años de dedicación. Sentada entre el público abarrotado, deliberadamente vistiendo un vestido azul marino nuevo que había elegido especialmente para la ocasión como símbolo de superación, sentí una paz profunda e inquebrantable. Ninguna sombra de trauma pasado manchaba el momento. Ningún miedo al sabotaje me paralizaba. Solo alegría pura y genuina por el éxito del hombre extraordinario que me había apoyado incondicionalmente a través de los momentos más oscuros y difíciles de mi existencia. Durante la ceremonia emotiva, observé a otras familias celebrando efusivamente, y por primera vez en mi vida no sentí envidia corrosiva ni amargura tóxica. Había construido mi propia familia sana y amorosa, mi propia red de apoyo incondicional, mi propia definición de éxito que no dependía de la validación de una madre incapaz de dar amor genuino. El título de Marcos representaba no solo su impresionante logro académico, sino nuestra victoria conjunta sobre las adversidades que habíamos enfrentado juntos. Hoy, una década completa después de aquella mañana fatídica, cuando encontré mi vestido destruido, trabajo como directora de una escuela especializada en niños con traumas familiares complejos. Mi dolorosa experiencia personal, combinada con una extensa educación formal en psicología educativa y años de mi propia terapia, me permite identificar y ayudar a niños que están pasando por situaciones similares a las que yo experimenté. Cada niño al que ayudo a encontrar su voz auténtica, establecer límites saludables y reconocer que el abuso nunca es su culpa. Es una victoria pequeña pero significativa contra el antiguo ciclo de trauma que Elena perpetuó. Mantengo el vestido azul marino destruido cuidadosamente preservado y enmarcado en un marco especial en mi oficina, no como un trofeo, sino como una herramienta educativa. Cuando padres indignados vienen a mí quejándose porque sus hijos adolescentes están siendo rebeldes al establecer límites básicos, les muestro el marco y brevemente cuento mi historia. Este es el resultado final de cuando los padres ven a los hijos como extensiones narcisistas de sí mismos en lugar de individuos independientes, con derecho a su propia identidad. Explico con calma profesional. Sus hijos no están siendo rebeldes, están siendo saludables y valientes. La verdadera graduación, entendí con claridad cristalina a través de los años,
No fue recibir el diploma en ese día caótico y traumático. Fue el proceso gradual, doloroso pero liberador de formarme independientemente de Elena, de graduarme de la necesidad tóxica de su aprobación imposible, de completar el arduo curso de autodescubrimiento y sanación que comenzó cuando ella destruyó ese vestido. Cada día que vivo auténticamente siendo yo misma, cada límite que mantengo firmemente sin culpa, cada momento de alegría que experimento sin miedo al sabotaje o castigo, es una ceremonia de graduación renovada y celebrada. El vestido fue metódicamente destruido, pero fui reconstruida más fuerte que el acero templado. El diploma fue hecho pedazos, pero mi educación se multiplicó exponencialmente en sabiduría. La madre biológica fracasó espectacularmente en todos los aspectos, pero encontré maternidad genuina en lugares inesperados y personas improbables. Y lo más importante de todo, la niña aterrorizada que Elena intentó controlar y destruir, se convirtió en una mujer que ella nunca podría manipular, romper o poseer. Esa es la verdadera victoria inquebrantable, el diploma que ninguna mano envidiosa puede rasgar, el vestido que ninguna tijera puede destruir, la magnífica y duramente ganada libertad de ser auténtica, valiente y completamente yo misma. ¿Te gustó la historia de Laura? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Ah, y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te estaré esperando.